Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a otra nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un esfuerzo del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para facilitar su comprensión como ciudadanos sobre los diversos problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado muy especial. Hoy estaremos conversando con Luis Vicente León, economista, con maestría en Ingeniería de Gerencia de la Universidad Simón Bolívar, es economista graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, es presidente de la firma Data Analysis, pero además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del IESA, especializados en altos estudios de la economía y la administración. Luis Vicente, quería comenzar en el día de hoy contigo. Hace unos 4 o 5 meses, tú afirmaste que para ese momento apenas estábamos viendo la punta de la crisis venezolana. ¿Ya estamos viendo el cuerpo de la crisis o todavía nos falta llegar al punto culminante de la crisis que afecta al país? Sí, lamentablemente la crisis todavía está en desarrollo. No podemos decir que este es el clímax y que lo que viene después del clímax es de alguna manera el comienzo de una mejora en el proceso. El país tiene 2 tipos de crisis que están combinadas en este momento. Una crisis producida por el modelo de control e intervencionismo estatal, que por cierto no es ninguna sorpresa, que genera distorsiones y inflación, desabastecimiento, porque en toda la historia y en todos los países donde los modelos de control e intervencionismo extremo han sido aplicados, pues el resultado final son distorsiones económicas graves que afectan la economía. Eso está en ejecución en este momento, y la respuesta que el gobierno ha dado a esa crisis, que obviamente reconoce y que ve que tiene frente, ha sido, lejos de modificar el modelo, ha sido más bien profundizar el modelo de control e intervencionismo, de manera que si sabemos que el intervencionismo genera la crisis y la respuesta es más intervencionismo, pues obviamente lo que vamos a ver es un empeoramiento de la crisis. Pero por otro lado tenemos una segunda crisis que tiene que ver con el shock externo de la economía, y es la caída en el precio del petróleo. La caída del precio del petróleo obviamente no es una responsabilidad del gobierno, ni es su culpa. Es un aceptante de la situación internacional del mercado petrolero que genera una caída muy importante en el precio del petróleo y que hace que este año en particular estemos recibiendo prácticamente la mitad de los ingresos en dólares que lo que recibió Venezuela el año pasado. ¿Y el 2016 será peor en ese escenario? Es difícil proyectar siempre en el mercado petrolero porque es un mercado muy volátil que la mayoría de las proyecciones se equivocan en el tema petrolero. Pero digamos que no parece en este momento que haya ningún indicador que nos permita prever un incremento relevante en el precio del petróleo. Si no hay nada, de hecho, si ponemos sobre la mesa los factores claves, encontramos, número 1, que Arabia Saudita necesita todavía mantener los precios bajos para evitar que los Estados Unidos pueda desarrollar más inversiones en el fracking, en la producción petrolera, digamos, americana, que cuesta más de $60 por barril, mientras que en Arabia Saudita, igual que en Venezuela, la producción petrolera es 1/3 de eso para producir. Entonces, no tiene sentido que tú permitas que tu competidor abarque mercado produciendo 60 cuando tú produces a 20. Por eso Arabia Saudita lidera la oposición a los planteamientos venezolanos en la OPEP. Absolutamente, que por cierto, quizás el error, no podemos culpar al gobierno venezolano de la caída del precio del petróleo, pero sí lo podemos responsabilizar de una estrategia, en mi opinión, equivocada en el marco petrolero. Porque Venezuela es la mina de petróleo más grande del mundo. Teniendo la mina de petróleo más grande del mundo, con mucho más capacidad de producción, que mucho más reservas que Arabia Saudita, que es el productor más importante de petróleo del mundo, junto con los Estados Unidos, Venezuela debería estar interesado igual
que Arabia Saudita en volúmenes de producción. Venezuela debería estar en este momento produciendo mucho más, que 6, 7 millones de barriles, con lo cual la caída del precio lo hubiera afectado muchísimo menos, porque lo hubiera compensado con el volumen. Pero ¿por qué no producción. fue PDVSA o el gobierno capaz de prever esa caída de los precios? Porque a todas luces pareciera que los tomó por sorpresa. Bueno, es difícil en realidad prever las variaciones en el mercado. Sin embargo, en efecto ya había más o menos un año en el cual todo indicaba que el precio del petróleo tenía que terminar cayendo de manera significativa. Lo que pasa es que los gobiernos dependientes del ingreso petrolero, estamos hablando en el mundo de varios, pero claro, los dos más importantes son Rusia y Venezuela, que dependen del precio. Todos los petroleros dependen del petróleo, pero los que dependen del precio son Rusia y Venezuela. Y cuando tú dependes del precio y no te preparas para generar volúmenes de producción y producción alternativa, eso es como un alcohólico. O sea, al final tú necesitas el alcohol. correcto. Y bueno, como los países petroleros dependientes de ingresos dependen del precio. Y siempre crees que lo vas a tener ahí. Cuando no está, te desespera. Y es un poco lo que está pasando en el tema ruso y venezolano, porque la verdad también Rusia está pasando aceite con la caída en el precio del petróleo. Ahora, nada permite pensar que ese precio va a subir. Correcto. La actividad china está enfriándose y ese es el gran demandante de petróleo del mundo. La producción de Arabia Saudita va a continuar siendo muy importante. Aparece la producción iraní en el mercado. Libia coloca otra vez su producción convencional, de manera que con eso aumento de oferta, caída de demanda y el interés de Arabia Saudita de mantener los precios más bajos que los costos de producción en los Estados Unidos, todo apunta a que los ingresos petroleros seguirán siendo complicados en 2016. Con ese dibujo, modelo equivocado y caída de ingresos, la verdad es que no hay que ser demasiado perspicaz para proyectar que todavía nos falta más inflación, más desabastecimiento y más contracción en los volúmenes de inversión en Venezuela en el 2016. La economía venezolana ahora es mucho más dependiente del petróleo que hace 5, 10, 15 años. Siempre ha sido dependiente, muy dependiente. Entonces, al final, sí, es verdad que el nivel de dependencia aumenta. No solamente aumenta el nivel de dependencia petrolero, sino que aumenta el nivel de dependencia de las importaciones. Y las importaciones se financian con los ingresos petroleros. Por lo tanto, por retruque, también el país es más dependiente o necesita más ingresos para vivir. Ahora, ¿por qué eres más dependiente del petróleo? Eres más dependiente del petróleo no porque el petróleo creció, no porque creció el volumen de producción, no porque hiciste grandes inversiones y las inversiones te hacen todavía más petrolero, por decirlo de alguna manera. No, es que eres más dependiente porque se destruyó una parte importante del aparato productivo alternativo del país. Porque hay un proceso de colapso en muchos de los sistemas de producción en Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, tú tienes un pecado original y el pecado original está en el control de precios, en el control de cambio. O sea, ese modelo de control de la economía, específicamente en el tipo de cambio y en los precios, simplemente hace inviable el mantenimiento de las cadenas de producción privadas en Venezuela. Y cuando tú, ¿por qué lo haces inviable? Asumiendo que estamos en un programa, pero de la universidad. Me conecto con mi interés digamos, académico. Y trato de explicar esto como en mi salón de clase. Sí. Esto no es un tema ideológico, no es un tema de que los controladores son malos o la izquierda es inadecuada, el capitalismo y el liberalismo. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando no de izquierda y de derecha, estamos hablando de racionalidad o irracionalidad económica. Y hablando de racionalidad, ¿por qué Venezuela, vamos a tocar ese tema en el próximo segmento, por qué Venezuela no fue capaz de ahorrar? Porque Arabia Saudita está viviendo
épocas de petróleo bajo, pero no tiene las dificultades que nosotros estamos viviendo, solamente por tomar el ejemplo de Arabia Saudita. En el próximo segmento me gustaría que me respondieras eso, ¿por qué desaprovechamos la bonanza petrolera, la época de mayor cantidad de ingresos para el país? Vamos a un primer corte y ya regresamos. Continuamos en este espacio, en esta edición especial dedicada a Luis Vicente León, quien nos acompaña aquí en la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Chacín. En el segmento anterior te dejaba la inquietud, Luis Vicente, ¿por qué Venezuela no fue capaz de ahorrar? Vivimos una época de bonanza, fuera de micrófonos, me explicabas que la época de bonanza más o menos fue 4 o 5 años, pero ¿por qué no fuimos capaces de ahorrar para estos momentos difíciles, como sí lo hicieron otros países? Sí, yo creo que hay un tema que está vinculado con la estructura política y social del país. Es decir, a pesar de que es un problema económico, el problema central es que la sociedad venezolana es una sociedad de catchers, no es una sociedad de pitchers. Es una sociedad que se formó exigiéndole a su gobierno el reparto de la renta petrolera. Cuando tú vas a un salón de clase en tercer grado, o sea, un niño de tercer grado, ¿qué le enseñan en Venezuela? Te enseñan que vives en un país rico y que el país está repleto de recursos y que somos petroleros. Eso es lo primero que te enseñan. Bueno, ya de entrada, yo creo que si algo debía prohibirse, yo no soy realmente muy fan de prohibir nada, porque soy bastante liberal, pero en todo caso, si algo tendría que prohibirse, es decirle a los niños que Venezuela es un país rico y que nosotros podemos vivir con los recursos que tiene el país. Porque resulta que la riqueza no se trata de los recursos que tú tienes, sino de lo que tú eres capaz de hacer con esos recursos, con tu capacidad de generar valor añadido. Si tú no tienes capacidad de generar valor añadido, tú no eres rico. Es decir, tú puedes tener recursos, pero más nada. Y el tema aquí es que cuando tú enseñaste a la sociedad de que era rica porque estaba llena de petróleo, también entonces la enseñaste que cuando salió y consiguió que no había lo que estaba esperando un rico, sino que el país tenía problemas de infraestructura, problemas de calidad de servicios, problemas de empleo. Entonces empezó a preguntarse, ¿y dónde están mis reales? Es decir, ¿cómo esto es que yo piso la mina de petróleo más grande del mundo y yo no tengo para hacer lo que me da la gana? Y bueno, entonces empezaron a pedir. ¿Y qué pasó? Que los gobiernos, aprovechando básicamente esa visión de la sociedad, empezó a generar una relación política con la gente a través del reparto de la renta petrolera. ¿Pudiera llamarse que esa relación es una relación clientelar? Es una relación absolutamente clientelar y populista. Y cuando tú construiste esa relación, otra vez es muy difícil liberarte de ella. Porque si tú analizas incluso hoy en el planteamiento político, no estoy hablando del gobierno en particular, porque nosotros estamos acostumbrados a criticar al gobierno, porque además es un gobierno muy largo. Es decir, además es malo. Yo no sé qué es peor, si es que es malo o es que es tan largo. Pero en todo caso, en estos procesos, es decir, ¿qué ha ocurrido? Que tú estás acostumbrado a pensar que todos los males del país nacieron con el chavismo, porque, oye, son tantos años que ya ni te acuerdas un poco de lo que había antes. Pero no es verdad que todo lo malo proviene del chavismo. El chavismo exacerba unos problemas que ya Pero existían. la herencia que recibió tampoco era buena. Él exacerbó, profundizó un montón de problemas que ahí estaban, y quizás el más importante es el rentismo. Es el pensar que nosotros podemos vivir de la renta petrolera y que entonces nuestro rol como, digamos, organizadores, como gobierno o como élites, es repartir adecuadamente la renta petrolera. Pues no, el rol de un gobierno no es repartir ninguna renta, es generar renta, es generar ingresos, es generar actividad, es generar un entorno que permita que los ciudadanos puedan hacer actividad, negocios, inventiva, creación, tecnología. Es correcto. Eso no existe. Entonces, como eso no existe, te quedaste pegado. Pero ahora, cuando yo te pregunto en este mismo momento, ¿cuántos entrevistados has tenido tú, políticos, de oposición, alternativos, que se presentan aquí en tu programa y son capaces de decir al país, por lo menos a tu audiencia, dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que venir y vamos a tener que hacer un cambio profundo
en la política económica del país. Y en ese cambio profundo van a pasar cosas como esta. O sea, como que, por ejemplo, tú no vas a poder comprar un carro a 6.30 bolívares por dólar. Porque no tiene ningún sentido que tú te quemes los dólares del país a un precio absolutamente absurdo. Es correcto. Y vas a tener que devaluar y vas a tener que estabilizar el mercado cambiario. Pero ¿sabes además qué? Que el Estado se tiene que centrar y enfocar en los procesos de subsidios directos a la población más pobre, porque necesita de ese subsidio para poder surfear la crisis. Pero yo no voy a hacer subsidios generales en todo el país. Y la clase media y la clase alta no va a poder recibir subsidios del Estado, porque no tiene sentido que eso ocurra. ¿Cuánta gente tú has oído decir eso? O decir... La respuesta es muy sencilla, ninguno. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿y entonces dónde es que están las propuestas alternativas? Porque si la propuesta alternativa... La única propuesta que yo he recibido, que he conversado, es cambiar el gobierno. Pero más allá de eso, no hay una visión mucho más integral, mucho más nacional de lo que se debe hacer para resolver el problema. Absolutamente, y eso quizás es uno de los problemas más importantes, que afortunadamente en las universidades todavía tenemos debate. Es correcto. Pero tú no tienes en el país debate. O sea, el país... Porque no hay comunicación política. No hay comunicación política, pero tampoco hay, digamos, quizás usando una palabra clásica, no hay coraje en el sistema político porque creen que se pueden poner bravos los votantes y entonces no pueden ganar la elección. Entonces, si tú tienes miedo de decir lo que tú crees que es verdad o decir lo que tú crees que hay que hacer, entonces, ¿qué pasa? Que terminas desdibujado. Porque al final, si tú terminas siendo otro populista, entonces ¿para qué van a cambiar al chavismo? O sea, el chavismo es estelar en el populismo. El chavismo es sensacional en el reparto de renta a la base de la población, sin necesariamente atarlo a los procesos productivos. Entonces, ¿por qué es que va a venir alguien, no sé, en el estrato pobre, en el barrio más pobre, en un ranchito? ¿Por qué es que vota por ti si tú le estás diciendo que tú vas a hacer lo mismo que va a hacer chavismo? ¿Para qué te va a cambiar? Es correcto. Entonces, pareciera que no hay una propuesta alternativa, ¿no? Porque la misma falta de coraje permite que la gente lleva a los políticos, sobre todo, al clásico cálculo político. Si yo digo esto tendrá un impacto. Absolutamente. Y mira la complicación. Es decir, por ejemplo, en este momento el panorama político indica que el gobierno tiene un problema muy importante en términos de respaldo popular. Pero no porque hay una alternativa. No porque la gente se enamoró de una propuesta o de un líder. Hay una caída en la popularidad del gobierno porque la situación económica del país es terrible y porque el gobierno ha sido absolutamente incapaz de presentar digamos, un cambio en su modelo económico y resolver los problemas del país. Reconocer que se ha equivocado y actuar. No lo ha hecho. Y más bien lo que ha hecho es profundizar aquello que genera la crisis. Entonces, claro, la gente se pone brava. ¿Por qué? Bueno, porque hay escasez, porque hay una inflación brutal, porque hay una pérdida en tu capacidad y en tu calidad de vida. Entonces, bueno, no quieren a Maduro. Pero la pregunta es, ¿no quieren a Maduro significa que quieren a alguien? ¿Que quieren a un líder de la oposición o que quieren a la mesa unida? No, es decir, eso no es tampoco lo que consigues. Pueden, obviamente, los opositores crecer, sí crecen, porque es una oportunidad de oro. Correcto. Y también pueden ganar las elecciones parlamentarias, porque al final también existe un voto castigo, el voto de una población que decide que el gobierno es malo y que quiere votar por otro. Pero eso no es suficiente para estabilizar una oferta alternativa en Venezuela. Usted habló de la falta de coraje. En el próximo segmento quisiera que me explicara si el gobierno tendrá, después del 7 de diciembre, el coraje de asumir el ajuste que la economía necesita, que todos los economistas dicen que es un ajuste sumamente radical. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a la economía y, por supuesto, al escenario electoral del 6 de diciembre y tenemos como invitado a Luis Vicente León. Luis Vicente, te dejaba la pregunta al aire en el segmento anterior. ¿Tendrá el gobierno el coraje para, posterior al 6 de diciembre, asumir el plan de ajuste que necesita la economía venezolana? Bueno, a mí me encantaría que lo tuviera y creo que el país necesita coraje
en muchos sentidos. Necesita el coraje del gobierno de reconocer su error en materia económica. Bueno, hay mucho más, pero al menos reconocer el error en materia económica. Y eso necesita coraje. Pero el coraje es decir, mira, me equivoqué. Esta vía de controles extremos, de hostilidad frente al sector privado, estas expropiaciones que hemos hecho a lo largo de estos años y que nos hacen el primer productor, el actor más grande en la capacidad productiva alimenticia del país es el Estado, el gobierno. Y es ahí donde están los principales problemas de desabastecimiento. Entonces no es un tema ideológico. Yo estoy aquí para decir que el comunismo y el socialismo es malo y que el capitalismo es bueno, porque yo no soy ni uno ni otro. Es decir, el tema es no ideológico, es pragmático. Tú expropiaste las empresas cementeras y no hay cemento. Es correcto. Tú expropiaste Sidor y no hay cabillas. Tú expropiaste las centrales azucareras y no hay azúcar. Expropiaste las torrefactoras de café y no hay café. Expropiaste Agroisleña y no hay crédito agrícola. Expropiaste las plantas en el sector lechero y hay un problema crítico de leche en el país. Entonces, a ver, ¿crees que puede haber algún vínculo entre esas dos cosas? ¿Te parece que puede haber alguna conexión entre que la expropiación no funciona? Bueno, tú tienes que reconocerlo y tienes que ir a un cambio en el modelo, que no significa moverte al capitalismo ni al neoliberalismo, de nuevo, significa racionalizar la economía. Porque de hecho, si tú analizas a los expositores más importantes del marxismo moderno, porque ni siquiera me voy a meter a cuestionar los temas de izquierda. Es decir, si tú quieres ser izquierda moderna, porque también lo puedes ser, y tú revisas un paper de quizás el expositor más importante del marxismo hoy en el mundo, que por cierto trabaja en una universidad de primer mundo en los Estados Unidos, que es el doctor Elster, tú vas a conseguir que los papers del marxismo moderno parten por decirte que no se puede gobernar con intervencionismo extremo, con control extremo y sin empresa privada. Y ese es el marxismo moderno. Entonces, si tú te adaptas a lo que es la nueva realidad del mundo, entonces tienes el coraje de reconocer que te equivocaste y que vas a dar un paso adelante en la búsqueda de un cambio en el futuro. Pero ahora, todo eso que has mencionado implica una ruptura radical con el modelo que el presidente Chávez dejó. ¿Serán capaces de apartarse de eso? Depende, porque al final de cuentas el modelo del presidente Chávez es como el casabe. A lo que le echa sabe. ¿Sí? Porque resulta que Maduro, cuando habla de que están siguiendo el legado de Chávez, dice que siguen el legado de Chávez y entonces por eso no devalúan. Bueno, si se rompe el legado de Chávez devaluando, quien más rompió el legado de Chávez fue Chávez. Correcto. Porque Chávez, cada vez que fue indispensable, devaluó. Pero si yo devuelvo, si yo revierto todo el proceso de expropiaciones, estoy rompiendo con el plan de la patria. Bueno, al final de cuentas yo podría decirte que el presidente Maduro en realidad no ha expropiado. Las expropiaciones se ejecutaron en el gobierno de Chávez. Maduro, que ya llega al gobierno. Y tengo entendido que ha revertido algunas expropiaciones. Algunas que otras. Entonces, más bien llega al gobierno, entendiendo que lo que se había hecho en ese plano no era adecuado. Y te soy sincero, el presidente Maduro, al arranque de su gobierno, generó algunas expectativas positivas de cambio. Porque el presidente Maduro habló de la necesidad de ajustar el mercado cambiario, de devaluar, de negociar con el sector privado para darle apertura. Habló de la necesidad de incrementar el precio de la gasolina. Lo presentó Maduro, lo presentó Merentes como primer vicepresidente económico del país. Lo vuelve a presentar Ramírez como segundo vicepresidente económico en Londres, donde además estuve presente, a mí no me lo contaron, estaba ahí. Y el vicepresidente habló de la necesidad de modificar digamos, el sistema cambiario venezolano porque era insostenible. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, yo creo, y ahí quizás esta es la parte más importante de toda esta historia, no es que el presidente Maduro está confundido, ni que cree en ese modelo. Porque si creyera en ese modelo, no hubiera hecho todas las ofertas de cambio que hizo al arranque de su gobierno. Lo que yo creo es que el gobierno está preso, que no tiene la capacidad de accionar en el cambio. Primero, porque no tiene el presidente la popularidad, el respaldo popular ni el que carisma. tenía el presidente Chávez. Claro. Que no tiene el carisma para pedir
a la población que postergue gratificaciones. Y si tú no tienes la capacidad de pedir que se posterguen gratificaciones, es muy difícil tomar medidas de ajuste ¿Y difíciles. tiene el presidente Maduro credibilidad o la institucionalidad venezolana tiene credibilidad para pedirle a la gente ese sacrificio en un plan de ajuste? Ya no. En este momento no hay ningún actor individual que tenga el nivel de credibilidad que tuvo en su momento el presidente Chávez, o que también lo tuvo en algún momento del pasado algunos otros presidentes de Venezuela. Eso no existe. Ahora, eso te obliga a que haya otro coraje, distinto al coraje del presidente Maduro y su gobierno, en reconocer el error y hacer un replanteamiento del modelo. Es el coraje de la oposición, que también va a necesitar coraje, pero no el coraje del que todo el mundo habla. El coraje de vamos a salir a la calle a sacar al gobierno por las mechas, o el coraje de los estudiantes para protestar en la calle hasta que se vaya Maduro. No, ese no es el coraje del que yo estoy hablando. Ese también es importante, claro. el de defender tus derechos, el de protestar cuando es necesario protestar. Es decir, porque un país que no protesta ante los problemas o ante la ausencia o violación de los derechos es un país muy pobre en términos políticos y sociales. Eso también es importante. Pero el coraje al que me refiero es el coraje de entender que la única manera de resolver el problema en Venezuela es que nos pongamos de acuerdo. Que el único problema, la única forma de estabilizar el país en el futuro es que te sientes en una mesa y construyas con el gobierno y la oposición y los empresarios y los militares y la academia y los estudiantes construyan sin ese consenso es imposible. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Un choque de trenes. Correcto. ¿Pero qué trenes? Mira, yo recuerdo muchísimo mi experiencia un poquito después de las elecciones presidenciales. Mis estudiantes de IESA, ya todos posgraduados, etcétera, eran 16 en mi salón, todos eran opositores, el 100%, y además caprilistas. Cuando llegamos a clase, después de la elección presidencial, los estudiantes están furiosos con Capriles. ¿Por qué? Bueno, porque Capriles no había defendido el triunfo y no había ido a la calle con la gente a sacar a Maduro por las mechas, etc. A ver, primero, el primer elemento ahí equivocado es no entender que los temas políticos son complejos, que no estaba tan claro quién había ganado esa elección, porque era un país completamente dividido en dos partes prácticamente iguales. Porque incluso si Capriles hubiera ganado la elección, la hubiera ganado por un punto, como la perdió por un punto. Al final estaba hablando de un país en dos partes prácticamente iguales en términos de tamaño. Ahora, tamaño no significa que somos iguales. Significa que somos iguales electoralmente, pero no significa que somos iguales para una batalla. Porque en la batalla lo importante no es solo el número de personas. En la batalla es importante la organización, el liderazgo, las armas, la disposición a la lucha, la disposición al sacrificio. Entonces, cuando mis alumnos terminaron frustrados porque sentían que Capriles tenía que haber llevado al pueblo a la calle para sacar y defender su triunfo, yo terminé en un ejemplo con mis alumnos para explicar por qué eso no tenía sentido. Y fue muy simple. Bueno, ustedes dicen que había que ser bravos para defender lo que habíamos logrado. Ok, ustedes son 16. Yo voy a traer a la próxima clase 15 chavistas de los colectivos armados. Y vamos a plantear esa batalla que ustedes quieren, la voy a plantear en mi clase. Eso sí, todos traen sus armas convencionales, las que ustedes tienen. Es decir, los colectivos armados tienen fusiles, granadas, tienen los tanques del ejército, porque además el ejército responde al gobierno chavista. Y ustedes traen sus armas convencionales, o sea, sus iPhones, sus laptops, sus, qué sé yo, tablets. ¿Cuál es la otra arma que tú tienes? Yo quisiera que la respuesta a ese ejercicio me la dieras en la próxima pausa, donde el próximo segmento donde vamos a empezar a hablar del tema político electoral. ¿Te parece? Vamos a una nueva pausa y ya regresamos.
Retornamos y en el segmento anterior Luis Vicente nos comenzó a dar un ejemplo de algo que le ocurrió en sus clases de IESA. ¿Cuál fue el resultado de ese ejercicio? Claro, tú decías, mira, vengan con sus armas. Tú tienes las mismas armas que tu adversario si vas a la fuerza. No, tú puedes tener el mismo voto, pero tú no tenías las mismas armas. Como tampoco tenías la misma plata. ¿Con qué plata podía venir el lado chavista para una lucha? Con todo el presupuesto nacional que controlan. ¿Y tú con qué? Con una recolección de platica con friends and family, como dicen los americanos. O sea, con tus panitas y tu familia. Ah, pero entonces cuando tú los metes ahí y los encierras a los 31, y los cierras con una llave, ¿qué crees tú que va a pasar en esa batalla? Si tú te estás planteando una batalla que no hay realmente equilibrio de fuerzas, Es ni demasiado organización, ni desigual. armas. Entonces, ¿cómo es que tú le exigías, por ejemplo, a Capriles? Capriles puede haber cometido muchísimos errores, antes y ahora, pero ese no era un error. O sea, eso era simplemente una condición, era lo que se podía hacer en ese momento determinado. Incluso yo creo que al final de cuentas, el tema de esos planteamientos radicales, de que vamos a resolver el problema por la fuerza, sacando guarimbas, vamos a la guarimba. Yo que soy un defensor a ultranza del derecho a la protesta, entonces también te tengo que decir que si tú vas a la protesta, tienes que ser una protesta inteligente. Y no podía ser inteligente una protesta donde tú cerrabas la calle, digamos, de tus amigos. Uh-huh. Es decir, yo tenía la guarimba más interesante de Caracas, es decir, en mi calle. Yo vivo en una calle ciega, en Los Palos Grandes. Tú te puedes imaginar lo efectivo que puede ser una guarimba en una calle ciega. Ninguna efectividad. Donde tú quemas un caucho para que se la fume y los hijos de la gente que viven en 3 edificios, donde por cierto, si tú hacías un search, el más sospechoso era yo. O sea, porque todos los demás eran como mi esposa, opositores radicales que convulsionan cuando ven a Maduro en cadena. Es decir, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que tú pretendes con eso? Sí, cuando yo salí a conversar con las señoras que estaban en la guarimba, decía, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? No, que Maduro se vaya. Ok, bueno, explícame cómo es que tú cierras mi calle y Maduro se va. O sea, ¿cómo es que tú no me dejas a mí salir para ir a chequear, a ver encuestas o a trabajar? Y entonces Maduro se compadece, ay, pobrecito, esa gente ahí encerrada, toda opositora, ¿sí? Pobrecitos, si ellos no quieren que yo mande, yo tampoco quiero mando, como en Paran. ¿No vale? O sea, ¿qué pretendía? Claro. O sea, obviamente era un diseño equivocado. Ahora, eso no quiere decir que la protesta no es ni un derecho, ni un instrumento fundamental en la política o para exigir y provocar cambios. Pero lo que tú tienes que entender, que es además lo que yo intento inculcar en mis estudiantes permanentemente, es que la protesta es para provocar los cambios en los actores que han sido elegidos por el pueblo. O sea, tú estás con el derecho a protestar para exigirle que cambie. Ahora, cuando tú pretendes usar la protesta para sacar del poder a alguien que fue elegido sin pasar por un proceso democrático, entonces el tema cambia. Ese anhelo de cambio se expresa mucho en las encuestas de cara al 6 de diciembre. ¿Qué le está diciendo a usted los estudios de opinión pública? ¿Cuál es el escenario que se va a enfrentar el gobierno este 6 de diciembre y cuál es el escenario que tiene la oposición? Hay 2 elementos que para mí son distintos, los números y el análisis. Uh-huh. Nosotros nos llamamos data análisis porque tratamos de hacer las 2 cosas, de generar el dato, pero también de analizar. Correcto. Si lo vemos desde la perspectiva de los datos, el gobierno está absolutamente en crisis en términos de respaldo popular. Nunca habíamos visto, jamás, una diferencia, una brecha tan grande a favor de la oposición y en contra del gobierno. ¿En cuánto se ubica en promedio en la actualidad? Es un gap. Si lo vemos a nivel nacional, hay que aclarar que esta no es una elección nacional, son 87 elecciones circuitarias. Correcto. Pero a nivel nacional, la diferencia entre la oposición y el gobierno está entre 25 y 30 puntos porcentuales. Eso no lo tuvo ni siquiera Chávez en su esplendor. O sea, nunca. Con lo cual, numéricamente, es muy impactante porque el gobierno tiene un problema crítico de respaldo popular y la oposición una oportunidad de oro para ganar la elección parlamentaria. Incluso, no solamente con una mayoría simple, sino con una mayoría de 3/5. No creo
que una mayoría absoluta, una mayoría calificada de 2/3 es muy compleja, sobre todo porque esta es una elección mixta, donde 48 diputados se eligen por lista. Y lo más probable es que hayan 24 y 24. Porque para tú ganar 2 diputados en un estado, tienes que duplicar a tu adversario. En algunos estados como el Zulia, o como Miranda, que llevan 3 diputados por lista, tienes que triplicar. Eso es muy difícil. Poco probable. Entonces, al final, ya tú partes de una diferencia más o menos, mejor dicho, de una base de 24 diputados por parte. Entonces, ya de ahí para arriba, imaginarse que tú vas a llevar a 2/3 es complejo. Puedes, no es imposible, pero es difícil. No es tan a menos que la avalancha de voto castigo sea muy grande, ¿no? Ahora, si lo vemos de la perspectiva del análisis, primero, esta no es una elección nacional, es una elección circuital. En los circuitos las diferencias son un poco más pequeñas, aunque la oposición gana verticalmente, es un poco más pequeña la diferencia que lo que es a nivel nacional. Y a mí me dan 2 temores desde el punto de vista de la interpretación de data. El primero es que a lo mejor el gobierno en este último mes termina derrumbándose completo como una bola de nieve, porque la gente empieza a sentir que simplemente es imposible sostener lo que está ocurriendo y que vale la pena cambiar. Y por lo tanto, el voto se convierte en un voto de alguna manera castigo y plebiscitario. Y eso de alguna manera se termina por manifestar en una avalancha de votos opositores. Ese es un escenario. Pero está el otro. Y el otro es también complejo. Si tú analizas las encuestas, vas a conseguir que la popularidad del presidente Maduro es 21 o 22%. Ese es más o menos su nivel de aceptación popular. Pero cuando tú preguntas, ¿cómo evalúa usted la gestión de Chávez por el bienestar del país? El nivel de soporte al presidente Chávez es de 57%. Es decir, más de 30 puntos, 35 puntos arriba de Maduro. Por eso el esfuerzo del gobierno, ¿no? Resaltar el legado de Chávez y de esconder un poco al presidente Maduro. Claro, Maduro se convierte en algo así como, en vez de un portaaviones, en un submarino. Es un lastre en el proceso electoral. Y obviamente el PSUV lo esconde. Tú no vas a ver una foto de Maduro en ningún afiche en un circuito apoyando a los candidatos. Eso no existe. ¿Por qué? O sea, el gobierno empíricamente está reconociendo el problema que tiene la conexión popular del presidente Maduro. Pero la conexión popular de Chávez es gigante, que es la que ellos quieren explotar. Y eso me lleva a un tema que yo sé que es un poco shocking, pero, a ver, el gobierno está muy debilitado en términos de popularidad y la oposición toma ventaja de ese proceso. Pero eso no tiene que ver con la definición del país. Yo no puedo definir a Venezuela como un país opositor. ¿Por qué no lo puedo definir como un país opositor? Porque un opositor jamás va a evaluar positivamente la gestión de Chávez. Eso no existe. Correcto. O sea, si tú podrías decir que hay alguna cosa que te pareció bien, etcétera, pero tú no vas a evaluar bien a Chávez si tú eres un opositor. Entonces, ¿cómo definimos ese 57% de los venezolanos que evalúan bien o muy bien la gestión de Chávez por el bienestar del país? Al final tú podrías terminar diciendo que esto no es un país opositor, que esto es un país chavista bravo con Maduro. Y si es un país chavista bravo con Maduro, entonces a ti te falta todavía un brinco más para que esto sea estable. Y es que de bravo con Maduro pases a una conexión con alguien. La pregunta es, ¿ese alguien es un opositor convencional o puede ser un chavista rebelde? Es decir, ¿quién es quien realmente se va a presentar como una alternativa? Nos queda menos de un minuto para ir a la última pausa. ¿Tiene tiempo el gobierno para cambiar esa correlación de un país chavista bravo con Maduro? Obviamente es difícil, es un tema muy retador y yo lo veo complejo, pero debo recordar que cuando el presidente Maduro arrancó la campaña presidencial del 2013 en el velorio del presidente Chávez, llevaba 20 puntos arriba de Capriles y terminó con 1 punto, es decir, pulverizó en un mes 19 puntos porcentuales, de manera que todo puede pasar en política. En el próximo segmento, que es el último, quisiera que discutiéramos el 7 de diciembre. ¿Qué va a ocurrir a partir del 7 de diciembre en cualquier escenario? ¿Gana el gobierno o gana la oposición? Vamos a una última pausa y ya regresamos.
Entramos en esta última parte de este programa especial con Luis Vicente León. El 6 de diciembre va a ocurrir un resultado electoral. ¿Qué va a ocurrir a partir, o qué pudiera ocurrir a partir del 7? ¿Gane el gobierno o gane la oposición? Hay una primera incertidumbre antes que esa. Y la primera incertidumbre es, hey, si tú llegas al final de la campaña y el gobierno tiene los números, digamos, estos tan complejos, que por cierto, de nuevo, pueden cambiar por lo que te decía, correcto, las modificaciones, pero también por los circuitos, por la fuerza de Chávez. Pero supón que llega y termina en una clara derrota. Es decir, le es obvio que va a ser derrotado de manera contundente, con todos los costos que eso significa. Porque ser derrotado en democracia no hay ningún problema. Derrota, lo normal, ganas, pierdes, negocias, balanceas de poder, eso es normal. Pero cuando tú estás en un gobierno que se llama revolución y que además el presidente dice que no va a entregar la revolución independientemente de lo que ahí pase, lo cual por cierto es una cosa muy extraña, que lo diga además con la Constitución en la mano. ¿Cómo que la Constitución en la y mano? esa frase, ganar como sea. O sea, ¿qué es eso? Pero bueno, supongamos que cree que eso va a ocurrir. Bueno, la primera pregunta es, ¿y estaría en verdad dispuesto a ir a la elección? Con los costos que esa elección podría generar. Es correcto. Una primera incertidumbre. Hoy el gobierno trabaja como para ir a la elección. Y yo creo que va a ir a la elección. Pero, ¿qué pasa si se siente amenazado? ¿Qué pasa si en verdad sabe que va a ser derrotado estrambóticamente? Utiliza la misma Constitución para suspender el proceso. Podrías ir a muchas alternativas. Por supuesto, tú no vas a decir que vas a suspender la elección porque te da la gana y tú estás en un golpe de Estado. Pero tú sí vas a inventar quizás cualquier excusa para que eventualmente esa elección no ocurra. Entonces ahí eso desemboca en muchos problemas, porque activas el radicalismo, pueden haber protestas populares, va a haber sin duda sanciones internacionales contra Venezuela, incluso vas a tener rupturas con algunos de tus aliados. Esos elementos son elementos que complican o complicarían el panorama. Ahora, si la elección ocurre porque el gobierno cree que tiene que hacerla, no porque siente que él es un demócrata puro, porque alguien que te dice que va a ganar juro, no será muy demócrata desde el punto de vista conceptual. Eso no quiere decir, mosca, el presidente puede decir misa antes del evento, lo importante es lo que puede hacer después, pues tú puedes decir que tú no vas a reconocer nada, y cuando pierdes, te consigues que al voltear no tienes cómo no reconocer, porque al final el mundo se te viene encima. El país se te viene encima. Entonces, tú puedes hablar mucha pistolada antes. Lo importante es qué vas a decir y hacer después. ¿Qué puedes hacer después? Yo creo que no va a poder hacerlo. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que tú puedes. Y yo tampoco creo que a esta altura del partido se puede hacer eso. Pero en todo caso, si la oposición gana contundentemente, el tema es complejo. Yo no veo esto como tan fácil. Como yo que, tampoco. Ganó la oposición mayoría de 3/5 y entonces va a gobernar. No vale. El 7, ¿quién es el presidente? Maduro. ¿Quién es el gobierno? El chavismo. ¿Quién controla el Tribunal Supremo de Justicia? El chavismo. ¿Quién controla el Consejo Nacional Electoral? El chavismo. O sea, eso no cambió porque la Asamblea Nacional cambia de manos. Y luego se pueden plantear conflictos institucionales. Yo creo que entraríamos en una nueva fase de la crisis institucional del país. Claro, pero también, por ejemplo, puede ocurrir cosas como que la oposición se divide entre quienes creen que ese triunfo es un plebiscito y que hay que ir para sacar a Maduro rápidamente, y los que creen que hay que sentarse y negociar para restabilizar el país. En el primer escenario me imagino que están los que pudieran solicitar el referendo revocatorio. Bueno, pero eso por lo menos es una vía constitucional. Correcto. Y las vías constitucionales, luego el pueblo dirá si quiere o no, pero las vías constitucionales son legales. Pero es que hay otros que pueden ir por una vía que no sea esa también. Es correcto. Ahora, también se puede fracturar el chavismo, porque hay un montón de chavistas que sienten que fue un error del presidente Chávez escoger a Maduro. Y creen que si mantienen a Maduro a largo plazo, el chavismo se va a deteriorar. Y que tienen que actuar ante la oposición. Porque si tú sientes que la oposición se va a fortalecer alrededor de ese triunfo y que puede buscar un referéndum revocatorio para obtener un triunfo luego electoral de la oposición, entonces ese chavismo pudiera tratar de protegerse a él mismo, deslindándose de Maduro y presentando una oferta
de, digamos, el legado de Chávez. Pero pensemos el mejor escenario, Luis Vicente. ¿Estarían en capacidad gobierno y oposición para sentarse en una misma mesa y ponerse de acuerdo para recuperar el equilibrio institucional? Eso no va a ser fácil, eso va a ser muy difícil. Claro, ninguna negociación ha sido fácil, nunca en la historia. Pero no hay los vínculos en este momento. Y la oposición tampoco es homogénea. Porque para que tú produzcas una negociación efectiva, tú tienes que tener dos negociadores. Correcto. Que representen a sus grupos. ¿Quién es que se va a sentar a negociar por la oposición? No lo ¿Quién veo. se va a sentar a negociar por el chavismo? Que va a estar también fracturado entre los que no quieren que Maduro se mantenga y los que quieren mantener a Maduro. Entonces, ¿qué va a sentar los cuatro? ¿Y quiénes son los representantes de esas cuatro fuerzas? Es decir, no es tan simple la estructuración. Creo que va a ser más empírica por las circunstancias. Pero para que llegues ahí, todavía tienes que pasar mucha roncha. O sea, todavía tienes que pasar muchas cosas que afectan política y económicamente el país. Ahora, si no son capaces de sentarse a conversar y la crisis económica sigue avanzando, ¿qué nos espera en el 2016? Bueno, yo creo que el año 16 va a ser un año difícil en términos económicos, una inflación superior a 200%. ¿Cuánto va a terminar este año? Nosotros estamos en una proyección de 180%, pero la del año que viene es peor. ¿Y el nivel de escasez en cuánto está? Es 65% en bienes esenciales regulados de precio en la ciudad de Caracas. Nunca antes había habido un nivel de escasez similar, ¿verdad? No. Claro, también es verdad, y eso es muy importante para entender la política, de que esa escasez es una escasez en el comercio, en el retail, pero no es una escasez en el hogar. En los hogares hay ¿Cuál es la más diferencia entre uno y otro? Es porque la gente compra en el bachaqueo, en el mercado negro. Entonces, tú no lo consigues en el supermercado porque se lo llevan los bachaqueros. Pero luego tú compras en el mercado negro y tienes azúcar, o café, o leche. Pero hace 4 o 5 meses, cuando hablabas lo que te mencioné al principio, decías que llegará un momento en el cual ni siquiera el bachaquero podrá tener productos para ofrecer en el mercado negro. Eso ya estaba pasando hace un mes, donde se complicó el abastecimiento en el informal, pero este mes el abastecimiento ha mejorado notablemente. Claro, Producto de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, ¿no? absolutamente ha hecho, pero no es el cierre de frontera, ni las políticas de control del bachaqueo. Es que metieron plata e importaron mercancía. Si tú vas por Puerto Cabello ahorita, Claro. está repleta de barcos y están entrando, está botando el resto porque está en campaña. Ahora, ¿tú lo puedes sostener? No, porque no vas a tener plata. No lo puedes sostener. Yo dudo que ni siquiera sea capaz de distribuir todo ese producto que ha traído al país. Yo tengo el temor de que buena parte de eso se pierda. Bueno, probablemente una parte de ella sin duda. ¿Qué mensaje le darías finalmente, nos queda 1 minuto y unos segundos más del programa, al ciudadano venezolano de cómo enfrentar el 6 de diciembre y cómo prepararse para un 2016 complicado? Mira, yo lo hablo con la población, con tu audiencia y con los estudiantes, que también nos acompañan aquí detrás. Es decir, crisis es una palabra con la que nosotros hemos convivido durante toda nuestra historia. Crisis es la que tuvieron los indios cuando llegaron los españoles. Crisis tuvo el país cuando Bolívar se tiró un decreto de guerra a muerte contra españoles y canarios, que eran los productores, los hacendados, los comerciantes, y ahí había una crisis económica. Crisis tuvo Venezuela cuando se declaró la Primera Guerra Mundial en 1914, perdón. 1814 el decreto de guerra a muerte, 1914 la guerra mundial. Y Venezuela es afectada por todo el impacto internacional. Esos son crisis. ¿Qué crisis es? Cuando yo estudiaba en la universidad y tuvimos una devaluación espantosa en 1983 y en Venezuela no habían productos y tuvimos que hacer recomposiciones completas. ¿Qué hizo que la gente superara las crisis? ¿Qué hace que hayan empresas que pudieron más bien tomar ventaja de esa crisis? No congelarse, crear, innovar, ser flexibles. Estar dispuesto a enfrentar la crisis, conocerla, entenderla sin pasiones, sino no con sentido común, sino con información, a la luz de la historia. Y entonces ser lo suficientemente sólido y corajudo para hacer lo que tengas que hacer a pesar de tener miedo.
Luis Vicente, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Chacín, por habernos acompañado en el día de hoy, y espero que todas estas reflexiones le sirvan a usted para entender no solamente la importancia del 6 de diciembre de participar, sino, como lo decía Luis Vicente en sus palabras finales, aprender de esta crisis, adaptarnos y poder superarnos cada día más. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad.